El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: llévate, levántate, coge al niño y a su madre y luego huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Tomen asiento. Queridos hermanos, estamos en esta fiesta de los santos inocentes, los mártires. Estos pequeñitos que sin conocimiento pleno de la existencia fueron martirizados en vez de nuestro Señor Jesucristo, y para ellos es una gloria extraordinaria, y la Iglesia los ha canonizado. Son los más pequeños de edad en que han sido canonizados por la Santa Iglesia, y están figurando como en el catálogo de los santos como mártires. Mártires, ¿qué es un mártir? Mártir es un testigo de la fe. Mártir significa testigo, que da testimonio. Testigo. Entonces nosotros debemos ser testigos de Jesucristo en el siglo XXI. Pues en ese caso seríamos considerados mártires. ¿Por qué? Porque la Iglesia ahora necesita testigos de fe extraordinarios, y necesita testigos de fe en todas las edades, de todos los pueblos y en todos los estratos sociales, económicos, sociales, culturales, científicos, en todos. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros manifestar nuestro amor a Dios, nuestra fe. Y en el siglo XXI se hace complicado esta situación por causa de la crisis en la cual nosotros estamos viviendo. Y para eso Dios va a mandar su gracia. Porque en este tiempo, cuando estaba en el tiempo del rey Herodes, también existía una crisis, y Dios ha suscitado cada periodo que hay carencia de fe, falta de fe, crisis espiritual. Dios ha suscitado un surto de gracia para renovar la fe del pueblo. Pues entonces el Señor nos llena de esperanzas, y el Señor ha esperado ese tiempo precioso para poder nacer. Porque veamos, si Dios hubiera querido, deseado, porque para Dios su voluntad es un acto libre, Él, después del pecado original, podía haber mandado a su Hijo para redimir el pecado original inmediatamente, para que Adán y Eva no saliesen del paraíso y que quedase redimido en el paraíso la culpa del pecado original. Pero no, Dios decidió de otra manera, que sea más perfecta, para que el hombre sepa, conozca, valore qué significa gracia y qué significa el pecado. ¿Por qué? Porque si hubiera habido esa redención en el paraíso, el hombre no hubiera valorado tanto como se valora ahora la práctica de la virtud. El hombre no valoraría la virtud, no valoraría el esfuerzo, no valoraría el amor de Dios, no valoraría el perdón. Entonces, por eso, ¿no?, la liturgia nos enseña que donde ha abundado el pecado, ha sobreabundado la gracia. Entonces, Dios quería manifestar su amor y su gracia a los hombres por el pecado, porque el pecado fue inmenso. El pecado fue grandiosamente malo, perverso contra Dios. Y Dios es
infinito. Y por causa de esa infinitud de Dios, Dios ha permitido que el hombre sea expulsado del paraíso, no tuviera que trabajar comer el pan con el sudor de su frente, la mujer tenía que dar a luz con dolor, y todos los trabajos y sufrimientos que le vinieron por causa del pecado. Cuando no había el pecado, el hombre trabajaba también, pero no sufría, no se lamentaba como después del pecado. Entonces Dios ha permitido todo ese lapso de tiempo para poder pasar por toda la historia. Sabemos la historia. Abraham fue exiliado. Después vino Isaac, que casi el papá lo pone en sacrificio porque Dios mismo le había pedido. Después Isaac tuvo 2 hijos que se peleaban, Esaú y Jacob. Jacob peleó con un ángel, le cambió el nombre de Israel, todo sufrimiento. Y también la fe. Abraham creyó inmediatamente. Abraham creyó, después su hijo Isaac también creyó, pero ya un poquito menos de fe Israel, Jacob. O sea que ha disminuido ese entusiasmo, ¿no? de la promesa de Dios, que había decaído. Y después vino todos los hijos de Jacob, José, que fueron terminando en Egipto. Dios permitió todo eso, el hambre, ¿no? La sequía, permitió todo eso para hacer valorar qué significa perdón, misericordia, y cómo ha sido ruin, pésimo el pecado original. Entonces, como ha sido el pecado original tan malo, tan ruin, tan perverso, ¿no? Para que nosotros sobrevaloremos qué significa ofender a Dios con un solo pecado. Un solo pecado trae la ruina del hombre entero. Y por eso nosotros heredamos el pecado original. Y heredando el pecado original, pues con todas sus consecuencias que no se nos quita. Nacemos con el pecado original, pero las consecuencias se nos borra el pecado original con el bautismo, pero las consecuencias siguen, la tendencia al mal sigue habiendo. Entonces nosotros tenemos que luchar y esforzarnos para mantenernos en estado de gracia. Por eso debemos valorar la gracia y el sacrificio, la muerte en nuestro Señor Jesucristo para salvar al género humano. Entonces, Dios ha dejado eso, ha pasado todas las generaciones de reyes que nos ha contado San Mateo, ¿no? Desde David, Samuel, Saúl y todo, hasta Jacob, que es el padre de José, del cual nació Jesús, el Hijo del Salvador. Dios ha permitido todo eso. ¿Por qué no ha habido la redención en la época de Noé? ¿Por qué no ha habido la redención en la época de Moisés? ¿Por qué no ha habido Porque Dios quiso que naciese la Santísima Virgen María. Dios esperó una persona totalmente inocente, totalmente purísima, ya pensada por Dios, ya amada por Dios, para que pudiese nacer y traer suficiente mérito y gracia de espera, de confianza, de esperanza, para que naciese el Salvador. Entonces, por causa de la Santísima Virgen María, por su Inmaculada Concepción, por todas sus virtudes, porque sea llena de gracia, porque la llamamos a nosotros bienaventurada, la Virgen Santísima compró de Dios la gracia de apresurar el tiempo de la venida para el Salvador. 14 años la Virgen María, se le apareció el ángel Gabriel y concibió por obra del Espíritu Santo. Entonces vino la civilización cristiana, ya sabemos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se murió, mató a Herodes, no este Herodes, sino el hijo, el hijo de este Herodes, mató a nuestro Señor Jesucristo. Y ¿qué iba a decir? Sí. Entonces mató a nuestro Señor Jesucristo, se murió nuestro Señor Jesucristo, pero los apóstoles todavía no estaban maduros en su fe como para poder predicar. Si bien es cierto que les había dado poderes, les había dado poder de sanar, poder de curar, poder de expulsar demonios, que venenos no les van a hacer daño, pero los apóstoles en su fe propiamente, en la convicción de ellos, no estaban seguros. Nuestro Señor Jesucristo se murió con una esperanza. Mis apóstoles tendrán que mejorar, mandaré una gracia para que ellos sean hasta que llegó Pentecostés. Claro, no duró mucho, 50 días después de la muerte de nuestro Señor. Pentecostés, gracias a Dios, no duró mucho, pero nuestro Señor Jesucristo se murió en esa contingencia, en esa esperanza de que los apóstoles maduren en su fe. Y vino la gracia para sustentar, y creció la iglesia, se expandió la iglesia, y la iglesia trajo todo ese bienestar, toda esa alegría, porque imagínese, hermano, hermana,
Si nosotros viviésemos fuera de los mandamientos de Dios, ¿cómo sería? Los santos inocentes no serían los únicos en morir. Los santos apóstoles tampoco serían los únicos en morir. ¿Y qué hacían los apóstoles? Predicaban el bien, la verdad. Predicaban no matar, no robar, no cometer actos impuros, no amar a Dios sobre todo. Y por causa de esa prédica, morían. Los mataban. Los santos inocentes, ¿por qué murieron? ¿Por qué? Porque estaban haciendo el Mesías, estaban haciendo el Salvador, estaban haciendo el Rey de Israel. Y porque me van a quitar el trono, que cómo es posible, no tengo que matar, porque yo quiero afianzarme en el trono, quiero ser rey del universo, quiero gobernar, quiero poder. ¿Y quién se opone? Mato. Entonces, es lo que hemos comentado el otro día. Entonces, imagínense si no hubiesen los mandamientos, ¿cómo sería la vida en el mundo entero? Si Dios permitiese o dejase a los hombres andar según sus pensamientos y sus antojos, robos, borracheras, lujurias, orgías, todas esas cosas siniestras acontecerían porque no habría límite, no habría un pare, no habría una norma, un mandamiento de Dios que diga, esto es una ofensa a Dios, esto es una ofensa al prójimo, es una ofensa a ti mismo y no está permitido, no es lícito. Si no hubiera eso, el mundo estaría peor que en el tiempo de Herodes y en la persecución de los santos inocentes. Por eso Dios ha querido que existan hombres que den su vida por nuestro Señor Jesucristo para que se defienda la verdad, se defienda el bien, se defienda la vida, se defienda a todos. Y por defender la vida de nuestro Señor Jesucristo, estos niños fueron matados, fueron asesinados, pensando que él, ese niño que estaba matándolo, era el rey de Israel. Este debe ser el rey de Israel, muere. No, este otro, no, de repente este. Y así a todos los niños menores de 2 años nos mataron. Por causa de Herodes, por causa de un odio, por causa de un egoísmo, por ansia de poder. Pero el Señor Dios cuida su iglesia, el Señor Dios cuida su fe. ¿Y qué es lo que hace Dios? Hace lo que la iglesia enseña. ¿Qué enseña? Dios viene la gracia, viene el ángel y le dice a San José, José, o sea, pone en las manos de José la custodia de la iglesia, Jesús, la Virgen María, porque van a ser la iglesia, de ahí van a ser la iglesia. Entonces San José, ¿qué hace? Cuida la iglesia y a la iglesia se la lleva a Egipto, al extranjero, para cuidarla. Cuando ya está todo bien, todo está mejorado, todo lo que lo querían matar se murieron, San José regresa a la iglesia a donde debe estar. Eso va a pasar. San José va a cuidar la Santa Iglesia porque las puertas del infierno no prevalecerán con la iglesia. Por eso debemos tener devoción al Señor San José, aumentar nuestra devoción al Señor San José, porque él tenía que tomar la decisión, porque a pesar que el ángel le hubiera dicho, pues San José no hubiera creído y no hubiera ido, hubiera sido otra historia. Pero San José, creyendo, teniendo fe, habiendo hecho caso al ángel, se cuidó la iglesia naciente en la Virgen, en nuestro Salvador, Señor Jesucristo, y se los cuidó, los llevó. Después los volvió a donde tenía que estar para dar ese brillo, para hacer nacer y rebrotar a la Santa Iglesia. Y estos inocentes, como hemos dicho, murieron porque pensaron que no murieron dando la vida por Jesús, porque ellos voluntariamente podían haber dado, como los apóstoles o los santos mártires que hemos comentado, no, ellos murieron en vez de nuestro Señor Jesucristo. Es una gloria diferente. Son mártires, pero tienen este matiz de haber sido muertos en vez de nuestro Señor Jesucristo. Pero murieron para que nuestro Señor Jesucristo viva. Entonces vamos a pedir, queridos hermanos, para que el Señor Dios también mande en nuestra época una gracia de sustento de fe, una gracia de sustento de amor, y pidamos al Señor San José para que nos dé a nosotros esa gracia de cuidar nuestra iglesia, cuidarla, protegerla, nuestra iglesia, de todos los agresores, de todas las agresiones que existen en el mundo, que está queriendo desvirtuar, modificar, trastornar la Santa Iglesia y desfigurar la Santa Iglesia. Nosotros pedimos al Señor San José para que nuestro corazón se guarde, se cuide Santa Iglesia, y cuando sea el momento de que vuelva la Iglesia a ser un esplendorosa, el Señor San José nos ayude a ser también esplendorosa la Iglesia. Pidamos a nuestros santos inocentes ese amor a nuestro Señor Jesucristo, amor a la Iglesia. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima.